damos la bienvenida al doctor Rafael Ollarte, experto en Derecho Constitucional. Doctor Ollarte, hemos participado a nuestros oyentes y lo hemos visto con usted, esta reacción del presidente Guillermo Lasso que se dio en forma posterior a la sesión por la fundación de la ciudad de Guayaquil, en la cual hubo una excitativa para que se sancione o se afecte al diario Expreso en materia de publicidad por parte del gobierno, excitativa que lo hizo la alcaldesa de esa ciudad, y la respuesta de Guillermo Lasso asistiendo a este diario, condecorándolo y excitando a Roberto Aguilar, un agudo cronista, periodista muy respetado en Ecuador, a continuar con su trabajo, incluso con su fuerte crítica al gobierno y al propio presidente. Esto deja lecturas, pero en todo caso lo más importante es la ley de comunicación, que se encuentra nuevamente en entredicho en Ecuador tras los sucesos que son ya de conocimiento público por la decisión de la Asamblea Nacional, que ha dejado disyuntivas abiertas con respecto a la ley de comunicación. Si no me equivoco, existirían tres. La una sería un veto total, que es lo que varios gremios periodísticos y de medios han excitado al presidente de la República, han exhortado para que lo tome. Pero podría también haber, o hay la posibilidad de un veto parcial, que podría tener como respuesta una ratificación de la Asamblea por lo actuado, configurando una mayoría calificada, o también lo sugerido el día de ayer en entrevista en este medio por Hernán Reyes, exdirector de la Cordicom y un experto en comunicación, en el sentido de que se converse, de que el presidente haga un veto parcial muy, diríamos, meditado y estudiado sobre ese informe de minoría, lo mejore y la Asamblea Nacional finalmente la apruebe en beneficio de la comunicación y de la libertad de expresión en el país. Ese es el panorama. No sé si usted ve alguna otra posibilidad, pero quisiéramos preguntarle cómo ve este tema y cuáles deberían ser las salidas. Bienvenido. Presidente Gustavo, con usted, con todos los amigos de Antena 1. Bueno, primero, hay que considerar que no solo en Ecuador, sino en general en Iberoamérica y en el mundo, se tienen estos pautajes por parte de órganos del gobierno con la finalidad no de hacerse publicidad, o sea, no debería ser la finalidad, sino de informar sobre cierta gestión, y los medios reciben el emolumento correspondiente. Recordemos que mantener un medio no es gratis, pues, es decir, los medios no viven del aire, sí requieren un financiamiento para poder ejercer su actividad lícita. Ahora, lo que proscribe no solamente la jurisprudencia interamericana, sino la europea de derechos humanos, es que ese pautaje sea algo similar a lo que pretende la señora Viteri en Guayaquil. Es decir, que si usted pauta en un medio, eso sea un mecanismo para que acalle la crítica de ese medio. O, por el contrario, que el hecho de que yo esté pautando en un medio haga que sus opiniones me sean favorables, ¿no? Una cosa es pautar porque usted ha realizado una obra pública, está realizando una gestión o cualquier cosa que requiere que sea informada la ciudadanía, y otra cosa es utilizar la publicidad gubernamental o en general la publicidad pública con la finalidad de acallar la crítica o de obtener favores indebidos por parte de la prensa. Lo que ha dicho la señora Viteri no solamente que es inaceptable, sino que descubre su real ser. Es decir, una persona que decía estar en la oposición del gobierno de Correa, pero que finalmente hace lo mismo, ¿no? Es decir, parece que no son los hechos los dañinos, sino de quién viene. Si lo hace el caballero está mal, si lo hago yo está bien. Y hacer ese pedido público para ocultar las travesuras de la alcaldesa de Guayaquil respecto de sus relaciones conyugales, pues ahora ya son dos, respecto de su ex cónyuge y del actual sobre la contratación pública en Guayaquil, y decirle frontalmente al presidente de la República que no paute en un diario guayaquileño porque de ese diario guayaquileño aflora la crítica en contra de su gestión, realmente nos deja ver quién es realmente la señora Viteri. Ahora, respecto del proyecto de ley de comunicación, recordemos que nosotros tenemos una ley de comunicación
que esa ley de comunicación en el periodo gubernamental anterior, porque en eso hay que decir que parece que el presidente Moreno le da clase al presidente Lasso sobre cómo tratar el tema de los proyectos de ley, se eliminaron algunas disposiciones deleznables de la ley de comunicación. ¿Qué disposiciones deleznables de la ley de comunicación se eliminaron? Primero, el famoso linchamiento mediático. Segundo, el tema de que órganos administrativos juzguen la corrección o incorrección de la información que dan estos medios de comunicación social. Es decir, recordemos que cuando una persona quería ejercer el derecho de réplica o el de rectificación y respuesta, no acudía a los jueces, como ordena el artículo 49 de la Constitución, perdón, el artículo 83 de la Constitución, y como lo confirma los artículos 49 y 50 de la Ley de Garantías, es decir, a través de la acción de vías data, sino que uno iba a esta tal superintendencia de comunicación para que sea esa superintendencia de comunicación la que le dé órdenes a los medios de comunicación social, no solamente ordenando rectificaciones o réplicas, sino incluso estableciendo grabaciones que tenían que ser pasadas por los medios o páginas completas de los periódicos elaboradas por la propia super de comunicación. Entonces, ojo que la modificación que se hizo a la ley de comunicación no fue solo tendente a eliminar esas cuestiones irregulares, no quiere decir, y eso hay que tenerlo presente, que no existe el derecho de réplica, que no existe el derecho de rectificación y respuesta. Son disposiciones constitucionales que además, le insisto, se corroboran en la Ley de Garantías Jurisdiccionales, pero para eso uno acude a los jueces. Yo, si tengo un conflicto con otro particular, en este caso un medio, voy a donde un tercero imparcial que es un juez, para que tome la decisión, y no ante órganos administrativos. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Como tenemos ley de comunicación, al presidente Lasso en algún momento se le ocurrió que había que tener otra. Y ojo que el presidente Lasso en la campaña, pero bueno, una cosa es el Lasso, no sé si el presidente Lasso de la campaña es distinto al presidente Lasso actual, o el presidente Lasso de ayer no es igual al de hoy día, pero incluso el presidente Lasso nos decía de que la mejor ley de comunicación es la ley de comunicación que no existía. Yo no creo en ese extremo, pero bueno, si él ha sostenido aquello, sería interesante que lo mantenga. Pero lo que hace es enviar al legislativo, en las condiciones en las que se encuentra, un nuevo proyecto de ley de comunicación. Y pasó lo que se le advirtió al presidente Lasso hace 14 meses que le podía ocurrir. Es decir, frente a una mayoría parlamentaria, que tiene legítimamente una mayoría correísta y de izquierda, con Pachacuti, Izquierda Democrática y otros de estos elementos, que lo que le podía ocurrir con sus proyectos de ley es no solo que no se lo aprueben, porque tenemos un presidente, por ejemplo, que no tiene la capacidad hoy día de presentarte una ley laboral, que también la ofreció, sino que no solo que no te aprueben la ley, sino que la tergiversen, y fue lo que le terminó ocurriendo a Lasso en este caso. Es decir, presenta un proyecto de ley a la Asamblea, ese proyecto de ley es tramitado en la comisión elabora 2 informes, un informe de mayoría, en el que se hacían algunas modificaciones al proyecto presentado por Lasso, y un informe de minoría que tergiversaba absolutamente el proyecto de ley, es decir, era un proyecto de ley absolutamente distinto al presentado por Lasso. Eso no es inconstitucional, por si acaso, eso se puede hacer. Pues, el presidente de la República no es el legislador, es el colegislador, el legislador es el asambleísta. Y bueno, la Asamblea le termina haciendo y le demuestra claramente al presidente Lasso en qué condiciones se encuentra el día de hoy. Tú me presentas un proyecto de ley y tú me dices un proyecto de ley que dice azul y yo te apruebo un proyecto de ley que dice rojo. ¿Cuáles son las opciones frente a eso del primer mandatario? Bueno, usted ya les ha mencionado, básicamente, uno, el veto total, pero ese veto total funciona como un veto suspensivo, es decir, la ley no puede volver a tratarse durante el año siguiente, pero transcurrido el año, la Asamblea puede tomar una decisión, y la decisión es ratificar el proyecto de ley con las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional. Si es que se mantiene esta Asamblea Nacional y se mantiene el esquema gubernamental que tenemos con las vaivenes del presidente Lasso, ¿puede usted descartar que de aquí a un año esa ley no tenga 92 votos para ser aprobada como hoy lo ha aprobado la Asamblea Nacional? ¿Estamos seguros? Recuerden que el presidente Lasso, para efecto de su destitución, se requerían 92 votos y se lograron 80. Es decir, estamos muy cercanos a que la Asamblea no solamente tenga una mayoría absoluta
en contra del presidente de la República las 3/5 partes del 60%, que serían esos 80 votos, sino que estamos muy cercanos a tener los 2/3. Y con esos 2/3, pues bueno, te pueden destrozar. Tus vetos parciales y tus vetos totales no van a servir. El veto parcial, en cambio, implica otra clase de labor. ¿Y qué clase de labor? Ir artículo por artículo, ir aceptando lo que se puede aceptar e ir rechazando lo que se puede rechazar. Y el presidente de la República en ese caso, ¿qué hace? Pero para eso tiene solo 30 días. Decir, por ejemplo, el artículo tal de la ley no debe decir tal cosa, sino tal otra, y presentar el texto alternativo. En ese momento, la Asamblea, en una sola sesión y con 2/3, también puede ratificar el proyecto original o puede, con simple mayoría, es decir, mitad más uno de los presentes de la sesión, someterse al veto presidencial. Es decir, la jugada no deja de ser arriesgada. Claro, ¿qué posibilidades tiene la actual Asamblea de obtener 2/3 para ratificar el texto original de la ley de comunicación? Yo adivino no soy, pero el presidente de la República, como hace en esta materia las cosas tan mal, a mí no me sorprendería. Pues. Sin entrar en mayor detalle, doctor Ollarte, ¿puede hacer usted un juicio de valor corto, general, sobre ese informe de minoría que potencialmente sería la ley de comunicación? Informe de minoría. Volvemos al tema algo similar a lo del linchamiento mediático, pero fundamentalmente, porque que se hable o no de esa tontería del linchamiento mediático es lo de menos, sino que otra vez se intenta apartar de la jurisdicción esos conflictos que las personas podemos tener con los medios. Entonces, por ejemplo, usted el día de mañana, pues estoy poniendo el ejemplo, dice, Rafael Ollarte es un tal por cual, y yo le digo, vea, rectifique. Y usted me dice no. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer hoy día? Presentar una demanda de habeas data. Pero eso es cuando un medio no actúa éticamente, doctor Ollarte, que es la otra faceta de la autorregulación que va a través, si me permite nada más un brevísimo comentario y le seguimos escuchando. Le decía que la autorregulación tiene que sustentarse en un ejercicio periodístico ético. Le pongo un ejemplo, y malo que nos pongamos como ejemplo, pero es un ejemplo práctico. Ayer transmitimos una denuncia sobre un tratamiento supuestamente inadecuado desde el punto de vista medioambiental de una laguna aquí en uno de los cantones de la provincia de La Suay. El día de ayer, un alcalde y la prefecta aludida han solicitado un espacio a este medio. Es nuestra obligación abrirle. Eso está fuera de toda discusión y así es como tienen que actuar los dueños. Los dueños de los medios. Ya, don Gustavo, pero digamos que no lo hace. A eso me refiero. Yo le pido que rectifique y usted no rectifica. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer en ese caso? Irme a donde un juez. Tenemos no necesariamente que ratificar, eso tendría que abrirse, Gustavo, pero sí dejar a la otra parte. En el ejemplo, usted no rectifica. ¿Yo qué tengo que hacer? Ir a donde un juez. Voy a donde un juez y el juez me dirá si tiene o no que rectificar. ¿Qué pretende esta mayoría correísta con pachacútics de izquierdas democráticas, etcétera? Esto está fabuloso. De que eso no lo haga un juez, sino que lo haga el defensor del pueblo. Es decir, reemplazamos a la super de comunicación por el defensor del pueblo. Y usted dirá, bueno, pero ya no es la super de comunicación. El defensor del pueblo es un funcionario tan nombrado como por el Consejo de Participación Ciudadana, como lo era el super de comunicación. Y habla en forma genérica de funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Sí, pero es la Defensoría del Pueblo. Y usted recordará que defensor del pueblo titular no tenemos. Es decir, ojo, que el actual Consejo de Participación, que también se le fue de las manos a Lazo, para variar, ¿no? Otra cosa que se le va de las manos, el Consejo de Participación Ciudadana, pensando que con el paso de esta señora Ivette Estupiñán de un lado al otro ya estaban solucionadas las cosas, y uno le decía, y bueno, y si otro se pasa al otro lado, como ha ocurrido, vea lo que pasa con el nombramiento de superintendente de bancos. ¿Qué va a pasar con el nombramiento de Contralor? Y luego, si es que se aprueban estas reformas, ¿qué va a pasar con el nombramiento de defensor del pueblo? Otra vez va a tener un tipo, al mejor estilo de los defensores del pueblo correístas. Es decir, un tipo que como Ochoa va a responder al régimen. Entonces, lo que pretende la mayoría, aquella mayoría de izquierda, es que volvamos a esa ley de comunicación anterior. Aquí, doctor Ollarte, hay otro tema.
Doctor Ollarte, aquí hay otro tema que preocupa, que tiene que ver con la calificación de una información falsa o no. Esto también pasaría por las subjetividades del defensor del pueblo. ¿Quién determina a la final qué información es verdadera o no? Esto va a sujetarse definitivamente a quien esté en el ejercicio del poder. Tiene usted razón, porque se agregan este tipo de cosas. Porque una cosa es la réplica y respuesta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nos contaba Gustavo, dice, nosotros emitimos una información que nos referíamos a un tema ambiental y se le dio la oportunidad de réplica al prefecto y otros funcionarios. Muy bien, ya, ¿qué ocurre si, recuerde lo que pasaba en su momento con Ecuador TV? Pídele usted una réplica y respuesta a Ecuador TV o a Radio Pública. No. Vaya a la Supercom a decirle al señor Ochoa, vea, en Ecuador TV me dijeron tal por cual y yo he pedido réplica y respuesta y no me dan. ¿Y qué te decía el sumiso súper de comunicación? ¿Dónde también estará este señor Ochoa, no? Bien desaparecido está. Negaba ese tipo de cosas. Porque, claro, ¿por qué quiero yo llevar esto a donde una autoridad que no es jurisdiccional? ¿Por qué antes en el superintendente de comunicación? ¿Y por qué ahora el defensor del pueblo, que todavía no nombramos, tenemos un encargado solamente? ¿Por qué? ¿Y por qué no dejamos esto en manos de los jueces? Porque lo que usted dice es cierto. Entonces, encima me agregan este tema de la información verdadera y que si la información es falsa. ¿Quién va a calificar eso? Porque, ojo, una cosa es que eso lo califiquen los jueces, desde el juez de primer nivel, pasando por la Corte Provincial e incluso llegando a través de los sistemas de selección y revisión de habeas data a la Corte Constitucional. Y otra cosa es que lo haga el defensor del pueblo nomás, pues. ¿Y quién va a ser el defensor del pueblo? Solo mire para atrás quiénes han sido nuestros defensores del pueblo. Los defensores del pueblo hace rato dejaron de ser defensores del pueblo y se transformaron en defensores del gobierno. Pues eso eran esas gentes. Entonces ya sabemos por dónde va la cosa y cuáles son los peligros de esta ley de comunicación. Pero ¿quién le dijo al presidente Lasso, quédate con esta asamblea? ¿Y quién le dijo al presidente Lasso, con esta asamblea te va a ir bien? Pues, ¿quién le dijo? Si se le ha advertido desde tiempos inmemoriales, perdone por decirlo así, de que esta asamblea iba a hacerle no solo la vida imposible negándole los proyectos de ley, sino que iba a hacer lo que hizo ahora con la ley de comunicación. Pero como el presidente Lasso es todo sapiente, él sabía que esto no iba a ocurrir y pasó. Bien, yo quisiera tomar un aspecto de todo esto que tiene tantas aristas, doctor Ollarte, y hacer referencia nuevamente a Diario Expreso. Diario Expreso, tras esta alusión, publicó, me parece que fue el día de ayer, un artículo, una investigación que ha hecho rápidamente ingresando a la CERCOP, a compras públicas, para ver las contrataciones de la alcaldía de Guayaquil. Y allí lo que ha llegado justamente es a contratos con agencias publicitarias o agencias de relaciones públicas que no dan mayores detalles sobre las inversiones. Si hay varios contratos, podríamos calificarlos de millonarios en materia de comunicación por parte de ese municipio. Esto trae a colación una situación que está sucediendo en muchos municipios en el país. Recordemos que tenemos más de 200. En varios de ellos, en los más grandes sobre todo, se contrata a agencias publicitarias o a agencias de relaciones públicas. Agencias de relaciones públicas que cumplen con esta situación del CERCOP. Se publica estos contratos en CERCOP, pero no hay ningún detalle más. Estas agencias no rinden cuentas sobre el uso de estos millonarios fondos y se comenta mucho, esto no tenemos pruebas, pero de que se está dando como modus operandi por parte de estos gobiernos autónomos descentralizados, la contratación, entre otras cosas, de entrevistas pagadas, de cadenas pagadas con medios de comunicación, contratadas con la intervención de estos terceros, estas agencias de publicidad o de relaciones públicas que ponen opacidad en los procedimientos, que generan una especie de encrucijada para auditar estos gastos, con impedimentos para aplicar normas a las que están obligadas estas entidades públicas de transparencia y acceso a la información. Esto es algo muy grave que está sucediendo ahora en Ecuador y que este reportaje de ayer de Expreso deja claro. Entre otras cosas, allí se ve que de todos estos fondos, $1 millón se reparte, por ejemplo, entre unos pocos noticiarios en radioemisoras de la ciudad de Guayaquil. Y allí la insinuación de Cintia Viteri dice mucho. Sí, efectivamente, usted tiene varias consultoras en materia de comunicación. Algunas hacen lobbying y otras hacen, que no está mal, ¿no? Por si acaso, aunque nos hace falta esta ley del lobbying. Algunas hacen lobbying, lobismo, es decir, estas relaciones. O sea, por ejemplo, usted requiere llegar a
autoridad y no tiene relaciones, entonces lo que hacen estas empresas de lobbying es llevarle a donde el señor, para que usted pueda manifestarle alguna necesidad que usted tiene. Y estas de relaciones públicas, y muchas veces estas agencias de relaciones públicas, que es absolutamente legítimo, por si acaso, el tema del relacionismo público. Por supuesto, dice, por supuesto, pero siempre tiene que estar en andariveles éticos. Sí, pero por supuesto, por ejemplo, yo tengo hay cosas que la prensa, a ver, ojo, los medios de comunicación adivinos no somos. Ya, o sea, usted no sabe todo lo que pasa en el país. Usted dice, yo quisiera que mi asunto, que es importante y de interés público, sea tratado por la prensa, pero al parecer tenemos un pequeño corte. Contratos famosos de relaciones. Sí, doctor Ollarte, tuvimos un pequeño corte en la conexión. Así noté. Entonces tenemos estas agencias de relaciones públicas que lo que hacen es hacerte llegar a los medios, ¿ya? Para que tú puedas exponer algún tema de algún sector, ¿ya? Le pongo el caso, hay sectores que generalmente no tienen mucha popularidad, es decir, que sus acciones no son generalmente bien vistas por temas de moda o lo que sea, y lo que se hace es tratar de explicar las bondades o por lo menos la anomalicia de estas cuestiones. Ahora, que usted lleve esto, que también se hace. De hecho, debo decir, yo conozco a un par de colegas que tienen agencias de relaciones públicas para que los entrevisten. Entonces, claro, para que te hagas conocido o alguna cosa. A cambio, naturalmente, la agencia de relaciones públicas cobra por sus servicios, lo cual no quiere decir que la agencia de relaciones públicas le pague al medio, sino que le introduce a esta persona. Bueno, pero de ahí de llevar al relacionismo público a hacer publicidad irregular es otra cosa. Es decir, las agencias de relaciones públicas tratando de meter en los medios para que no se hablen, para que no se investiguen ciertas cosas, para que no se hable o no se critique a talente. Eso naturalmente desvirtúa no solamente la misión de un medio, sino que desvirtúa la función del medio en el sistema democrático. Recordemos que por eso incluso la famosa Carta Democrática Interamericana resalta la función de los medios respecto de la crítica dentro de una sociedad democrática. A ver, los dineros, hablemoslo en morocho, las platas que manejan las prefecturas, las alcaldías, el gobierno nacional, no es plata propia, no es una empresa personal que si usted invierte mal pierde usted y los socios y accionistas. Las decisiones que usted toma no es que le beneficien o le perjudiquen a usted mismo, sino que las buenas decisiones nos benefician a todos en lo público y las malas decisiones nos perjudican a todos. Pero más allá de eso, hay recursos públicos de por medio. Entonces, tratar de acallar... Si me permite allí de acallar las investigaciones... Si me permite allí un brevísimo paréntesis, doctor Ollarte, este tema es abordado por ese decálogo de Chapultepec, que es sobre todo un tema de contenidos éticos sobre los medios. Allí el artículo 7 dice que no se premiará ni castigará por parte de los gobiernos la posición editorial de un medio de comunicación con la contratación o no de publicidad. Muy claro. Efectivamente, pero sabemos que una cosa, no solamente la declaración de Chapultepec, sino la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia interamericana en esta materia, respecto de esta... Pero eso, vea, a ver, ¿cómo lo digo en términos no tan morochos? Porque esta cuestión de contratar publicidad para que usted hable bien de mí, suena más a coima que publicidad, perdone que lo diga directamente. Entonces, claro, una cosa es que yo tenga publicidad en el medio y otra cosa es que el medio no me critique. Pues no, si la obligación del medio es hacer crítica. Y hacer crítica, la crítica no es mala. Hay crítica, cierto que hay críticas destructivas, pero no se trata de esa crítica tampoco. No se trata de hacer cosas indebidas. Pero, bueno, parece que en el país estamos acostumbrados a esto, ¿no? A tratar de decir que como yo te contrato publicidad, tú tienes que hacerme nanáis a mí. No se trata de eso. Bueno, doctor Ollarte, quizás aquí nos preguntamos si es que efectivamente es necesaria una ley de comunicación. Entra también el debate de la autorregulación. Precisamente estas leyes nacen de la idea de que los medios y la información y los periodistas no pueden autorregularse, por lo que se necesita que haya cierto control. Y en caso de ser necesario un control, ¿en manos de quién debería estar este control? Ahora pasa por la Defensoría del Pueblo, pasa por los organismos que
tendrían como objetivo el fortalecimiento de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, como en su momento han sido estos consejos de regulación. Nos preguntamos, efectivamente, ¿la comunicación necesita ser regulada, controlada? A ver, cuidado, eso de la autorregulación es una cosa muy interesante, pero yo no puedo dejar las cosas en manos el debate en manos de uno de los intervinientes en el debate. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a usted, vea, usted ha dicho tal cosa de mí, quiero rectificación o réplica y respuesta. Yo no le puedo dejar en manos de su voluntad aceptar o no aquello. Pero ojo, a ver, si es que una persona cree que ha sido tratada inadecuadamente por un medio de comunicación, en la verdad de los hechos, ¿cuál es el problema de acudir a un juez? ¿Qué es lo que hoy día se puede hacer? Exactamente, la autorregulación no deslinda de que el medio, el periodista, quede fuera del marco legal, de normas de lo civil, de lo penal que existen. ¿Qué me impide a mí ir a un juez? Y la gran pregunta que yo me hago es, ¿por qué esta gente que tiene poder, políticos en general, quieren que esta cuestión no sea tratada por jueces, sino que quieren que sean tratadas por funcionarios que de uno u otro modo ellos o sus grupos intervienen en el nombramiento? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué el correísmo dice, a ver, si a mí me dicen alguna cosa y el medio no rectifica porque el medio cree que lo que ha dicho es la verdad, ¿por qué no me voy a donde un juez? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que yo hacer esta creación de superintendencias de comunicación y hoy día ya no de super de comunicación, sino de meterle esta cosita al defensor del pueblo? Oiga, por último, la Corte Constitucional actual, respecto de las facultades del defensor del pueblo, cuando dictaminó la nueva ley de la Defensoría del Pueblo de 2017, fue muy clara al indicar que las facultades del defensor del pueblo en materia de medidas de cumplimiento obligatorio o de protección de derechos fundamentales es que no reemplaza al juez. Es decir, el defensor del pueblo no puede dar órdenes, como sí lo puede hacer un juez. Un juez sí le puede decir, don Gustavo Cardoso, usted tiene que rectificar esa información en estos términos. Eso te lo puede decir un juez. Pero la Corte ha sido muy amplia en decirte, la Defensoría del Pueblo no ejerce ninguna facultad jurisdiccional. Muy claro. ¿Por qué hacemos esto? Ahora, la otra opción que tiene el presidente de la República es lanzarse un veto por razones de inconstitucionalidad, es decir, crearle a la Defensoría del Pueblo facultades jurisdiccionales que la Corte Constitucional ha dicho en el pasado, esta misma Corte, que no tiene. También sería esa otra opción para que se rectifique ese tipo de cuestiones. Pero el problema de la ley de comunicación siempre serán los votos y la actuación gubernamental. ¿Y cuál ha sido el singular éxito que tiene el ministro de la Política, señor Jiménez, respecto de las relaciones ejecutivo-legislativo? Pero creo que eso es otro tema, porque para hablar del correísta señor Jiménez creo que habríamos que hacer otro programa de una media hora. Sí, realmente para hablar incluso de la ley de comunicación nos falta tiempo, doctor Ollarte. ¿Alguna conclusión quisiera llegar usted en los pocos segundos que nos quedan? Sí, que a los señores políticos, estando del lado que estén, no importa, les incomoda la prensa libre y lo que quieren es tener estas normillas por ahí para acallar esta libertad de expresión. Yo, no soy partidario de las exageraciones en los medios, pero yo siempre he entendido, tengo mecanismo judicial. Hoy día lo tengo. Es decir, a ver, decir que hoy día la rectificación, réplica y respuesta no tiene mecanismo es ser o mentiroso o ignorante. Una de dos, porque mecanismo sí hay. Está claramente establecido en la Constitución y en la Ley de Garantías Jurisdiccionales. ¿Usted cree que un medio ha hablado mal de usted, que la información es inadecuada o lo que usted me ha dicho? Que usted sí le ha dado la oportunidad de réplica y respuesta al prefecto, pero digamos que es otro medio y no lo hace. Bueno, yo no creo que el abogado desconozca la ley y que no sepa que en esos casos que tiene que hacer, presentar una acción de habeas data para que a través de la acción de habeas data se hagan efectivos esos derechos fundamentales. Entonces, esta otra cosa de meterle cosillas al defensor del pueblo a mí me huele muy mal. Piensa mal y acertarás. No confías en los jueces, porque puede que no domines a los jueces ni a la Corte Constitucional, pero sí puedes dominarle al defensor del pueblo, que tú mismo puedes intervenir en el nombramiento y ahí tener otro señor Ochoa como defensor del pueblo. Bien, gracias doctor Ollarte por habernos acompañado.
El doctor Rafael Ollarte es experto en Derecho Constitucional.